En medicina tradicional china, el siguiente principio que necesitamos considerar es el llamado ciclo de generación de la energía, de generación de la función, donde un órgano entonces va a estar influido por otro que, digamos, de alguna manera es el que lo alimenta. Por lo tanto, los chinos, en el sistema de los 5 movimientos, nos dicen que cada elemento genera a otro elemento y a su vez es generado por uno. Por consiguiente, siempre que tengamos una situación fisiopatológica en un órgano, hay que tener en cuenta, de acuerdo al ciclo de generación, aquel que lo alimenta, aquel que lo genera, aquel que lo sostiene. Empezamos entonces a mirar esa relación dinámica de las enfermedades y decimos que junto al metal nace el agua. Por lo tanto, siempre que tengamos alguna disregulación, alguna disfunción en los órganos del circuito metal y algún órgano de estos esté débil, esté deficiente, entonces encontraremos que aquí, a nivel de lo que es el circuito del agua, podremos tener unos órganos afectados, unos órganos deficientes. Pero entonces riñón, vejiga o cualquiera de las estructuras de agua se afectará porque colon o pulmón o alguna de las estructuras de metal está deficiente en cuanto a su función. Por lo tanto, riñón, vejiga son generados por el metal. Recordémonos que junto al metal nace el agua. Entonces, frente a problemas de riñón, vejiga, hay que atender qué pasa con pulmón y colon. Si este concepto de los chinos era realidad, debería existir evidencia bibliográfica publicada que nos demuestre que efectivamente esta relación existe. Y aquí nos encontramos en Advanced Urology del 2008, la interacción de la constipación disfuncional con lo que sería el reflujo vésico-ureteral. Entonces fíjense que ante una falla funcional, una constipación disfuncional en un síndrome de eliminación alterado, o sea, un paciente que no defeca, un paciente que tiene un estreñimiento, aparece el reflujo vésico-ureteral. Entonces vemos metal, la disfunción en colon y ¿qué pasa en agua? La alteración y el reflujo. Y aquí vemos otro en los archivos españoles de urología de marzo del 2008 que nuevamente nos habla de el reflujo vésico-ureteral y los desórdenes de la eliminación. O sea que queda claro que cuando falla el colon vamos a tener problema en vejiga, en ureteres y en riñón, porque si hay un reflujo de vejiga hacia ureteres, pues puedo terminar haciendo problemas urinarios. Eso es muy importante porque querría decir que en todo paciente que consulte por problemas de riñón y vejiga, tengo que prestar atención si el colon se encuentra en deficiencia funcional, si el paciente tiene tendencia al estreñimiento. En una publicación de 1994, se observó cómo el tratamiento de la constipación mostró mejoría ecográfica en la función renovesical. O sea que en este caso se pudo corroborar que al mejorar el colon, automáticamente el riesgo del reflujo y el riesgo de los problemas a nivel de la vejiga mejoraron. Esto fue publicado en los archivos de enfermedades pediátricas en enero de 1994, cuando se vio cómo el tratamiento de la constipación revertía las anormalidades en el tracto urinario. Aquí más claro no nos puede quedar esa relación entre el colon y la relación entre riñón y vejiga. En patologías del riñón necesitamos entonces dar soporte al colon. Desde la medicina de biorregulación podríamos utilizar Podophyllum compositum y Mucosa compositum, pero también indudablemente una gran cantidad de fitoterapéuticos nos podrán ayudar en el estreñimiento. Por otra parte, los cambios de la dieta, el movimiento hacia una dieta rica en fibra, una dieta abundante en ensaladas, con baja carga glicémica, también indudablemente ayudará a mejorar la función del colon. Continuamos en nuestra relación dinámica de las enfermedades y recordamos que el agua nutre a la madera. Esto es algo de perogrullo. Necesitamos echarle agua a una planta para que la planta crezca. Por lo tanto, si agua está en deficiencia, tendremos problema en madera. Esto
visto desde la visión de los chinos, nos diría entonces que las patologías que afecten riñón, vejiga y los órganos del circuito del agua terminarán afectándonos a la madera y que por consiguiente, siempre que tenga, por ejemplo, un paciente con un problema en el hígado, debo mirar si hay una deficiencia, una insuficiencia funcional a nivel de riñón, vejiga. Entonces queda claro que hígado y vesícula biliar son generados por el agua. Agua nutre a la madera, es decir, que en hígado y vesícula biliar hay que prestar atención a riñón y vejiga. Veamos si existen algunas evidencias que sostengan esta afirmación de la medicina china. Efectivamente, en el Journal Mundial de Gastroenterología en junio del 2012 se habla de los riñones en las enfermedades crónicas del hígado. O sea que aquí claramente nos están diciendo que en pacientes con problemas hepáticos hay que prestar atención a las alteraciones o a las insuficiencias funcionales del riñón. Por lo tanto, en patologías de hígado y vesícula biliar, dar soporte renal vesical, que lo podemos hacer bien sea con planta gomacor para la vejiga, con solidago compositum para mejorar la función del riñón, con mucosa compositum para mejorar el origen endodermal que puede tener exactamente la función de las mucosas. Entonces fíjense lo importante que es entender este tipo de correlaciones que nos entregaron los chinos hace tanto tiempo y que hoy día, bajo la visión de las investigaciones clínicas, nos están demostrando que esto es una realidad. Seguimos nuestra relación dinámica a las enfermedades. La madera alimenta al fuego. Evidentemente, para que haya fuego yo tengo que colocar madera para que se consuma. De ahí que cuando tengo problemas del corazón debo estar muy atento en que no haya insuficiencia funcional a nivel hepático. Por lo tanto, queda claro que cuando falla hígado, vesícula biliar y los órganos en madera, podrá verse afectado los órganos en fuego. Esta relación es muy importante y en toda cardiopatía, en toda alteración cardiovascular, necesito mirar que el hígado esté funcionando correctamente. Entonces queda claro, corazón está generado por madera y por lo tanto tengo que prestar atención a la función de hígado y vesícula biliar. Veamos algunos datos de investigación. En la cirrosis de varias etiologías se observa el desarrollo de las cardiopatías, como fue publicado en el 2011, cuando se habla de varios mecanismos de falla cardíaca asociados a las enfermedades del hígado. O sea que aquí, claramente, esta bibliografía nos muestra cómo problemas hepáticos, posiblemente problemas cardíacos. Por otra parte, nos encontramos otra información que nos habla de cómo la fibrosis pulmonar se asocia con estasis hepatobiliar y con cardiopatías. Aquí nos encontramos lo que yo llamo a tres bandas, ¿no es cierto? Porque metal, pulmón, afecta a hígado y hígado afecta a corazón. O sea, metal afecta a la madera, madera afecta a fuego. Fíjense cómo en este caso la fibrosis pulmonar, que es un problema en metal, lleva a una estasis hepatobiliar y la estasis hepatobiliar a su vez genera el riesgo cardiopático. Entonces, ¿qué nos queda claro? Entre el pulmón y el hígado, aquí que tengo entre pulmón y el hígado tengo ciclo de dominancia. El metal afectando a la madera. Aquí está el ciclo CO. Y este hígado debilitado por ciclo Chen ahora favorece el desarrollo de las cardiopatías. Cuando nosotros somos capaces de ver esto, estamos viendo integralmente, estamos viendo la red sistémica de nuestro paciente y pudiendo, por tanto, hacer un tratamiento del todo. En el Journal de Neumología de febrero de 1990 se habla entonces de la estasis biliar en los problemas crónicos del pulmón asociado entonces a enfermedades del corazón. Y aquí estaríamos viendo el efecto de doble dominancia. Por una parte, la dominancia de pulmón sobre hígado y por otra parte, la deficiencia en la generación de hígado sobre corazón. Otra publicación del American Journal de Cardiología de julio del 2000
nos habla de cómo, evidentemente, las enfermedades del corazón estarán en clara relación con las enfermedades del hígado y que las enfermedades del hígado afectan al corazón. Esto es muy importante porque nos muestra entonces estas asociaciones que ya los chinos tanto tiempo atrás habían observado. Por consiguiente, en patologías del corazón hay que dar soporte al hígado. Podemos trabajar con GPL, podemos trabajar con Cheledonium Macor, podemos trabajar con Hepar Compositum. Hay una buena cantidad de elementos fitoterapéuticos que ayudarán al drenaje del hígado. Por ejemplo, la silimarina, el Cardus marianus, que es un excelente elemento. También podríamos utilizar como alimento los corazones de alcachofa, que van a hacer un efecto de aumentar la capacidad exonerativa de la vesícula biliar y la eliminación de bilis que descargará el hígado. Pero también los ayunos terapéuticos nos ayudarán a recuperar el hígado. También una dieta con tendencia vegetariana será de mucha utilidad cuando tengo sobrecarga o tengo problemas en el hígado. Por lo tanto, mejorando la función del hígado, voy a poder mejorar la función del corazón. Seguimos en nuestra relación dinámica de las enfermedades y recordamos cómo el fuego alimenta a la tierra. Evidentemente, una vez consumida la madera por el fuego, se convierte en la ceniza y la ceniza es un claro abono para la tierra. Por consiguiente, tendremos que estar muy atentos de que no haya una insuficiencia o una deficiencia funcional en fuego que esté generándome alteraciones y deficiencias a nivel de lo que sería la tierra. Por lo tanto, páncreas y estómago están generados por el fuego y en toda patología de páncreas y estómago tengo que prestar atención al corazón y al intestino delgado. Nos interesaría entonces saber si existen evidencias que comprueban esta afirmación. Y nos encontramos en el American Journal de Gastroenterología, como nos dice muy claro que roto el páncreas, roto el corazón. O sea que aquí vemos la clara relación que habría entre páncreas y entre corazón y cómo cuando se afectan uno u otro, estos tienen una clara relación fisiopatológica. Y aquí en 1987 se habla de cambios estructurales en el páncreas frente a situaciones de isquemia cardíaca. Entonces fíjense, falla el corazón, está isquémico, hay deficiencia en la función del corazón y automáticamente observamos que en el páncreas se generan cambios estructurales. O sea que aquí queda perfectamente demostrado cómo el fuego afecta indudablemente a la tierra. Por consiguiente, vemos este estudio importante en un reporte de 22 autopsias de pacientes con isquemia cardíaca que mostraron distrofia, atrofia o esclerosis a nivel del duodeno, el estómago y el páncreas. Entonces aquí quiero llamar la atención de algo muy importante. Son hallazgos autópsicos. ¿Dónde está el problema importante? Estaba en la isquemia cardíaca, en el problema del corazón. Al estar afectado el corazón, ¿se afecta a quién? Su pareja. Acuérdense que en fuego tenemos corazón, intestino delgado. Y aquí vemos que nos reportan que el duodeno se altera. Pero también su hijo, o sea, quien recibe la energía del fuego es la tierra. Por consiguiente, estómago y páncreas van a estar aquí también afectados. Entonces, problemas en corazón, alteraciones en el duodeno, alteraciones en el estómago, alteraciones en el páncreas, mostrándonos claramente que los chinos tenían la razón. Esto fue publicado en julio de 1991, cuando nos hablan de cambios estructurales en el estómago, en el duodeno y en el páncreas en presencia de enfermedad isquémica cardíaca. Publicación entonces que corrobora aquello que ya los chinos en algún momento habían propuesto. Por consiguiente, en pacientes con desórdenes de páncreas y estómago hay que dar soporte a corazón y hay que ver si necesitamos, por ejemplo, utilizar un Kralonin para mejorar la fuerza de eyección ventricular o un Cor Compositum o también el amplio grupo de fitoterapéuticos que tienen efectos diuréticos, que tienen efectos reguladores de la función cardíaca. También la importancia de la práctica del ejercicio, del cual ya claramente hicimos todo un módulo que nos explicaba que esto puede ayudar a mejorar la función del corazón y mejorando la función del corazón voy a tener mejoría
en páncreas y voy a tener mejoría en el estómago. Entonces, esta visión sistémica que estamos obteniendo a lo largo de este diplomado nos permite comprender cómo manejamos integralmente a nuestro paciente. Seguimos en la relación dinámica de las enfermedades y vamos a hablar de que en la Tierra nace el metal. Claro, evidentemente, allá en el fondo del planeta, allá es donde están las minas de metal. Por consiguiente, si hay una deficiencia en la función de la Tierra, podrá aparecer una deficiencia en la función del metal. Y siempre que tenga problemas a nivel de pulmón, problemas a nivel de colon, etcétera, tengo que estar atento qué está pasando con páncreas y qué está pasando con estómago. Entonces, pulmón y colon, que son generados por tierra, nos piden entonces que en patologías de pulmón y de colon preste atención a vaso, páncreas, estómago. Es importante mirar si existe algún tipo de publicación que soporte este principio. Y nos encontramos, publicado en Alemania en 1946, cómo hay básicamente en la fibrosis quística del páncreas una afectación de pulmón. Y todos sabemos que muchos de estos pacientes que tienen enfermedad fibroquística pancreática mueren o tienen tremendas complicaciones a nivel del aparato respiratorio. Y por eso Pediatrics en marzo de 1960 nos habla de los síndromes clínicos asociados a la deficiencia de la actividad fibrinolítica del pulmón presentes en la enfermedad fibroquística pancreática. Entonces el paciente tiene problemas en el páncreas y toda la parte estructural y funcional del pulmón está claramente afectada, demostrándonos entonces la relación que ya los chinos habían propuesto. Así que en pacientes de pulmón hay que dar soporte al páncreas con mucosa compositum, con leptandra compositum. En pacientes de pulmón, no solamente el que tenga una enfermedad fibroquística pancreática, no, en general, en pacientes que tienen problemas pulmonares, estar muy atento en la alimentación, en evitar las situaciones hiperinsulínicas, en evitar las disfunciones pancreáticas. Y por eso tendremos en cuenta toda la cohorte de terapéutica que hemos estado analizando para ayudar a regular el dismetabolismo pancreático. En pacientes de colon también hay que soportar al estómago. Y por eso gastricumel o mucosa compositum podrían ser elementos importantes de tener en cuenta porque las gastropatías se podrían asociar también a colopatías. Veamos esta relación. En las clínicas médicas de Norteamérica nos habla de enfermedad funcional del estómago y del colon. O sea, aquí nos está mostrando cómo estómago y colon, o sea, nos está demostrando cómo la tierra y el metal están asociados y que por consiguiente tengo problemas en el colon, tengo que estar atento qué está pasando con el estómago, si hay una gastropatía, etc. Ahora, fíjense cómo todo esto entonces nos lleva a tener que tener una mirada global, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el problema del estómago que afecta al colon, a su vez puede afectar la vejiga, por las cosas que ya hemos ido entendiendo. Esta mirada sistémica es absolutamente importante si de verdad queremos lograr resultados en la terapéutica de nuestros pacientes. En esta publicación de diciembre de 1975 vemos algo extremadamente importante. Cambios en las austras en el colon en las enfermedades de páncreas y de estómago. Es decir, más evidencia no podemos pedir. Porque páncreas y estómago, que es el circuito tierra, cuando tiene problemas, genera entonces alteraciones en el metal. Y en este caso, las deficiencias funcionales, las alteraciones en el páncreas y en el estómago, generando cambios histomorfológicos a nivel del colon, que sería el metal, corroborándonos entonces cómo este principio del ciclo de generación de la energía de los chinos se evidencia en las bibliografías y en los estudios clínicos y anatomopatológicos que se han realizado. Por consiguiente, para nosotros es muy importante entender al cuerpo humano como un sistema integrado, como una red de órganos y sistemas que tiene que ser visto como un todo. Porque si nos quedamos solo tratando el colon, solo tratando el páncreas, solo tratando el riñón, solo tratando el hígado, es posible que nos quedemos crónicamente dando medicamentos, pero nunca logremos solucionar la causa de la alteración y de la disregulación que afecta a nuestro paciente.